Episodio número 57 de Fin de Político. Tú sabes que estoy viendo una serie. Ya va, que me asustaste porque entraste así. Y entonces, cónchale, porque mejor no para calmarme, no saludas a la gente de Binostrum. Verdad. Saludos a todos los que nos ven, pero especialmente a la gente de Binostrum, a nuestro querido Fran en Binostrum, que bueno, es la gente que hace posible que estos programas sigan al aire y sobre todo, no que sigan al aire, sino que sigan con el entusiasmo característico de los fines de semana. Así es. Porque Entonces, si Binostrum no existiera, habría que inventarlo. Más nada. Binostrum 58 en Instagram para más información. No se pelen la cuenta de Binostrum. Y por allí pueden... acuérdate de darle las gracias a toda la gente que se está suscribiendo a nuestro Patreon, porque gracias a ellos están mejorando estos contenidos y poco a poco van a ir viendo cosas mucho mejores gracias a los suscriptores. Tú dices que este es el episodio ¿qué? Porque tú cuentas para adelante y para atrás, y entonces yo siempre me pierdo. Este es el 57 y efectivamente, muchas gracias a la gente de Patreon. Nuestras cuentas de Patreon, les recordamos, Delara F, la de Daniel, y la mía es Neo Adolfo, como nuestros Twitter, o sea, nuestras cuentas de Twitter. Ustedes se meten en Patreon, nos buscan con esos usuarios y pueden ayudar a que todos estos programas sigan saliendo al aire, además que los pueden disfrutar en acceso previo. Daniel, antes de arrancar, yo estoy viendo una serie en Netflix que se llama Dark, que es alemana, por cierto. Seguro que te la han nombrado y si no la has visto te la recomiendo, aunque es bien complicado. Estamos en eso. Bueno, esa serie va de que el tiempo y el espacio son fundamentales en la vida de las personas. ¿Y qué ocurre? Que puede haber un Daniel Lara del pasado que determinó las acciones del Daniel Lara del presente. Pero ¿qué sucede? Que esta gente dentro de la serie, para no hacerte spoiler ni nada, esta gente viaja al pasado o al futuro, entonces, para alterar el curso de los acontecimientos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la conclusión a la que termina llegando esta serie, que no ha terminado porque le falta una temporada, van por la segunda, pero falta la conclusiva, que es la tercera, ellos van llegando a la conclusión de que nosotros vivimos repitiendo cosas, ¿no? Independientemente de que seamos del pasado, seamos del futuro, sino que el curso de la vida, ese famoso, que algunos han dicho que es el intrincado hilo de Ariadna, o sea, que es una especie de laberinto donde tú vas, vienes, no sé qué, tú siempre vas a llegar a un punto final que es el que te toca, o sea, ese tema del destino y la cosa. Yo siento en los días que están corriendo, Daniel, especialmente esta semana con toda la película y la novela que se ha desarrollado, no en Netflix, sino en el campo de la vida real, en el TSJ, en la Asamblea Nacional, con todo este tema del comité de postulaciones, con los rectores del CNE, con las elecciones que vienen, porque lo dijimos en exclusiva aquí, siempre decimos las cosas primero, que eso venía este año, que uno está viviendo la misma película, Daniel. Tú no te sientes como en un loop, tú no te sientes repitiéndote permanentemente, más allá de que uno advierta de que las cosas se van a repetir, uno siente que uno cae en lo mismo siempre. Mira, pero es que es mucho más que sentirte uno tener un loop, no, Amara, es una especie de desesperación, porque quizá uno peque de arrogante, ¿no? Por decir ciertas cosas, pero ya esto yo lo vi y lo viví. Ya yo defendí ese punto. Ya yo defendí la participación en las elecciones. Yo creí en eso. Y cuando digo que creí, no es como la gran mayoría de los habladores de paja que dicen creer en el voto, pero lo hacen desde la comodidad del sillón desde el cual ven televisión. No, yo creí en la participación electoral y fui. Me metí en un partido, me metí en el activismo, fui a hacer campaña, defendí candidatos, postulé candidatos, defendí candidaturas en primaria, me monté en campaña en calle, guindé pendones, repartí volantes, hice campaña en barrios, hice campaña en urbanizaciones, monté actos, fui a foros, defendí puntos, defendí a mis candidatos, defendí la participación, fui a mesa, defendí votos en mesa, defendí centros electorales. Yo todo eso lo hice. Y llegó un momento en el que yo dije, ok, esto no va a funcionar. Pero ese fue el punto al cual yo llegué en el 2013. Yo dije, es imposible sacar al chavismo como elecciones. Al chavismo se le puede sacar, y pensaba yo, con una gran insurrección. Era lo que yo pensaba. Y para que esa insurrección ocurra, tiene que haber un detonante. Y por eso yo seguí participando electoralmente, pensando y diciendo, aquí va a llegar un momento que va a haber un fraude tan colosal y va a ser tan grosero, tan grotesco,
y la gente va a estar tan hastiada que el estallido va a ser natural. Esas iban a ser las condiciones objetivas que iban a producirse. Y el estallido ocurrió en el 2013. En el 15 también. Primero en el 2013. La noche, las elecciones del 14 de abril del año 2013 causaron una reacción espontánea, real, efervescente. El día de la noche del 13 al 14, durante todo el día 14, que era una cosa que no se podía salir a la calle. No se podía salir a la calle. Que los chavistas se escondieron. Y cuando te digo que se escondieron, es que se escondieron de verdad, que se fueron a enconcharse. Que dirigentes de los que uno ve, lo que uno veía cuando uno hacía activismo, los que estaban en las mesas, los que estaban en los centros electorales, o sea, que tenían años viéndolo a uno, haciendo lo mismo, o sea, como diciendo, coño, mira, ¿qué está pasando? ¿Qué sabes tú? Había una certeza de que el chavismo había perdido. Y había también una certeza de que había la disposición a defender ese triunfo. Y cuando Enrique Capriles Radonsky y la clase política de aquel momento dice, yo no acepto estos resultados, esto es un fraude y no vamos a aceptar que vuelvan a robar a la gente y nos vamos a ir a una jornada de calle, yo dije, ha llegado el detonante. Y aquí estamos montados. En 2015 se reconoce el triunfo de la oposición después. Para mí creo que es el único triunfo en términos de cargos de elección popular que se le reconoce a la oposición en 20 años que llevamos nosotros de historia, porque el otro que se le reconoció a la oposición fue el del 2007 con la reforma, y eso no era para un cargo, eso era sobre un tema de un referendo de la Constitución, una reforma a la Constitución. Por primera vez en 2015 se le reconoce, en teoría, un triunfo a la oposición en la elección parlamentaria de aquel año, en la que tú y yo narramos en un operativo de creo que cerca de 10 horas continuas en Radio Caracas, exacto, la victoria en vivo hasta la madrugada, la victoria de esos candidatos a nivel nacional de la oposición. Y digo reconoce entre comillas porque luego que corren las horas y corren los días y pasan los meses, a la oposición nunca le reconocieron el triunfo. De hecho, se desbarató todo el tema de los 2/3 que había ganado la oposición con los diputados de Amazonas, y de hecho ese no reconocimiento es lo que ha derivado en la crisis institucional en la que estamos metidos nosotros ahorita, porque por ejemplo el CNE no se pudo renovar porque la oposición no tiene los 2/3, el TSJ no se pudo renovar porque la oposición no tiene los 2/3, y así una cantidad de cosas que incluso no tienen que ver con los 2/3, porque que la oposición controle, por ejemplo, a Maduro, eso no tiene que ver con que tenga los 2/3, con que tenga mayoría simple, la oposición pudiese interpelar ministros, pudiese objetar leyes y no sé qué, y presupuesto nacional, y eso igualito no ha podido ser hecho a través de la Asamblea Nacional. De manera que el triunfo de 2015, que es el que esperaba mucha gente, los famosos teóricos de la teoría de la acumulación de fuerzas, de no perder los espacios, no sé qué, ellos decían, no, hay que ganar, y que uno opere dentro de esa victoria con ese cargo que te va a dar, esa investidura. Bueno, mira, no ha servido para nada. Bueno, hay gente que después de 5 años, porque ya vamos a cumplir 5 años este diciembre de eso, aunque no te reconocieron eso, van a incurrir en lo mismo. Y entonces lo que está montado en la última semana es, Daniel, a mitad de semana sale un comunicado del TSJ que dice que la renovación del CNE debe ser hecha en lo perentorio, es decir, 72 horas le dieron a la Asamblea para que presente los nombres del famoso comité de postulaciones, porque, bueno, hay que salir de los rectores ya por fin, de nombrar los rectores. Pero una pregunta, esa comunicación que le enviaron, ¿se le enviaron a quién? ¿A cuál Asamblea Nacional? Supuestamente es a la de Guaidó. Ahora, yo no entiendo porque la Asamblea Nacional que reconoce el TSJ es la de Parra. ¿Ves el disparate? Entonces, bueno, pero el tema acá, para que la gente haga un poquito de memoria, además, porque hay datos que la gente pierde de vista, Daniel. La renovación de los rectores del CNE en los últimos, diría yo, por lo menos 10 años, nunca se ha hecho a través de la Asamblea Nacional, porque la oposición nunca ha tenido, ni el chavismo ha tenido, bueno, la última vez que tuvo los votos completos del chavismo en la Asamblea Nacional fue en la Asamblea Nacional anterior a la de 2010, porque en el 2010 ya había una bancada de la oposición que le quitaba los 2/3 de la Asamblea al chavismo, entonces no podían nombrar los rectores ellos por propia cuenta, ¿no?
siempre los ha nombrado el TCJ, de manera que esto no es nuevo, esto es la repetición, hablando de repeticiones de lo mismo. El TCJ, lo que va a ocurrir es que va a nombrar esos rectores, esto es una pantomima, esto es las 72 horas, y se le va a poner, Daniel, otra vez aquí vamos a lo mismo, la disyuntiva al campo de la oposición, porque una vez que tengan los rectores, lo que va a quedar servida es la mesa para la convocatoria de las elecciones parlamentarias, no van a convocar ninguna elección presidencial. Pero Y empezará el dilema entre participar y no participar. Pero hay un gran planteamiento. No, el dilema ya está en la calle y ya está resuelto. Van a participar los de siempre. Aunque se les vaya la vida en esto. Pero fíjate tú, un planteamiento importante. Henry Falcón en estos días sacó en su cuenta en Twitter un comentario que él había hecho ya creo que en octubre, noviembre del año 2019, donde decía que había que participar, que había que ir a esas elecciones y que en esas elecciones le vamos a dar una pela y ganaremos la Asamblea Nacional, y después ganemos la Asamblea Nacional, los forzamos a adelantar una elección presidencial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es que en realidad estos tipos son, y yo los he denominado desde hace bastante rato, unos estafadores seriales. Estos tipos te utilizan los mismos, es que ya ni siquiera cambian los argumentos, utilizan las mismas argumentaciones para llegar al mismo sitio. Y es una cosa inclusive que es hasta penosa, porque tú dices, caramba, pero ya va, o sea, ¿de qué me estás hablando tú? Si en el 2015 prometiste lo mismo y no lo pudiste hacer. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué ha cambiado? Convencer de lo mismo? Además de eso, ¿cómo es posible que me estés hablando de un escenario como si todo lo anterior no existiera? Como si no hubiese existido el desconocimiento del triunfo del 2015, como si no hubiese existido el arrebato del referendo revocatorio en el 2016, como si no hubiese existido los asesinatos de manifestantes del 2017, como si no hubiese existido el fraude electoral en las gobernaciones, en las alcaldías y en las presidenciales entre el 2017 y el 2018. O sea, tú no puedes negar lo evidente, ese discurso está agotado. El discurso está agotado porque, a diferencia del 2015, no se había comprobado que la oposición, aún pudiendo ganar, era imposible que el sistema chavista le reconociera el triunfo. Así es. Entonces, cuando tú tienes el haber histórico dentro de tu análisis, tú dices, bueno, mira, ya hasta los que tenían la presunción de que esto no podía ser, ya ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que estás esperando? Bueno, estás en una especie de inercia. Y yo, aquí viene siempre mi comentario, Daniel. El problema es cómo se aprovechan de la gente. Porque ¿qué ocurre con el ciudadano de a pie, el común y corriente, cuando se le plantea este dilema de votar o no votar? Bueno, que hay mucha gente, por ahí se lo leía en tono de broma a Ricardo del Búfalo, pero que lo plantea desde el punto de vista de cómo hay gente que parece que ve como una heroína, como la droga, el tema del voto. Él decía la votofilia, ¿no? Porque ya es una fijación. Hay gente que lo que opera dentro de su mente es, coño, yo estoy en Venezuela, yo no sé qué hacer porque yo no tengo más nada que cómo incidir en el cambio político, y entonces a mí lo que me queda es votar porque es mejor eso que no hacer nada. O sea, es el típico razonamiento de, por ejemplo, la gente que está desempleada o que no tiene mucho que hacer y se para temprano. Porque dice, me paro temprano a ver si por lo menos hago algo porque el que madruga Dios lo ayuda. Es más o menos ese razonamiento, aunque tú no tengas nada que hacer porque estés desempleado. Entonces, ese mismo razonamiento es más o menos el del voto automático, esa postura no crítica frente al hecho político y frente al hecho de la elección. Porque ¿para qué importa una elección si no es para cambiar o refrendar a un gobernante y para que se te respete el derecho a tú decidir sobre tu destino político? Si no, la elección es un adorno. Entonces, que hay mucha gente que utiliza la elección es como un mecanismo de reconforte psicológico, Daniel. Es decir, para sentirme bien. Es como también, te voy a poner otro ejemplo. La gente que jode y jode toda la semana, todos los meses, todo el año, que se porta mal, que es malo con la mamá, que es malo con el papá, que es malo con los hijos, que es malo con la mujer, con el esposo, y el domingo va a misa. Esa gente, porque a mí me ha pasado, no porque yo sea malo con mi familia ni nada, a mí me ha pasado, pues cuando yo voy a misa, la iglesia tiene, yo que soy católico y a veces practico el ir a la misa, la iglesia tiene un efecto psicológico. Tú vas a la iglesia y tú sales y tú te sientes flotando, porque la iglesia y tú dices, me siento bien. Debe ser que para me siento beato. Me siento, sí, no, me siento bien, porque me siento en paz con mi espíritu y no sé qué. Bueno, este mismo efecto de la iglesia como purificadora del ánimo lo tienen las elecciones para mucha gente, Daniel. Hay gente que va
vota un domingo de estos generalmente de diciembre o de noviembre, cuando se hacen las elecciones en Venezuela, y sale y dice, ay, me siento bien. Entonces van y lo ponen, agarran el teléfono, se echan una foto así, mira, frente al centro de votación, le ponen una banderita en los emoticones. Al dedo manchado. Así con el dedo. Le ponen una banderita en los emoticones, una carita feliz, un tricolor. Ajá, entonces el tricolor y a continuación, cumplí con mi deber. Ganó Venezuela. Coño, te quedó bella la foto para el historial, ¿no? ¿Cuántas fotos tienes tú Ahora, así? ¿Cuántas fotos tienes tú así? ninguna, no tengo ni una. ¿Nunca te tomaste la foto del Nunca dedo? me he tomado una foto en el centro electoral, nunca me he Del tomado. dedo, del dedo. Hay gente que hay gente que es más tímida, que no le gusta mostrar el rostro. Entonces toman así, ponen el teléfono y epa, porque la gente puede pensar mal, ¿qué es eso? Sí, Que está sí, ahí, sí, no, sí. es un dedo, Ah, es un dedo mira. morado. Pero mira, Neomar, es que yo tengo que decirlo, porque es que yo quizá esto, por eso es que yo me fui de la política. Yo creo que es lo más parecido a un divorcio o a una muerte. Porque no puede ser que uno, si uno es una persona sensata, si uno es una persona sincera, si uno es una persona honesta, yo creo que lo más honesto que he hecho yo, o una de las cosas que con mayor honestidad he hecho yo, es haber estado en la política y haberme salido cuando me salí. Porque yo no estuve en la política para ser candidato, nunca fui candidato a nada. Que era, por cierto, una cosa que terminaba entonces siendo sospechosa. Porque entonces, cada vez que venían unas elecciones, yo no asomaba que quería ser candidato. Entonces, ya a la segunda o tercera elección, ya había como nerviosismo, porque dice, bueno, pero ya va, vinieron elecciones de concejales y este no se lanzó. Vinieron elecciones de alcalde y este no se lanzó. Vino elecciones de gobernador y este no se lanzó. Entonces, dice, ¿a qué está jugando este? ¿Este para qué se está guardando? Cuando uno siente que uno está montado en una mentira, uno está en el deber de no solamente de desmontarla, sino de denunciarla. Y yo creo que la gran mentira ha sido eso que tú estás diciendo, de ese ciudadano que va y se toma la foto y dice, ya yo cumplí con Venezuela, y después se va para la playa, o después se va para el parque, o después se va a hacer parrilla, o después se va para su casa a hacer cualquier cosa, a dormir, o a ver las cosas por televisión, y se despierta el día siguiente. Ay, ¿a qué hora va a hablar Tibisay? ¿A qué hora habló Tibisay? O esperando que hable Tibisay como si fuese una novela. Mientras los pendejos que creíamos, que no era que creíamos en el voto, sino que íbamos a defender el voto, más que los dirigentes. Porque tengo que decirte una cosa, cuando uno andaba, el dirigente de base, cuidando unos votos en una mesa, los primeros que se te desaparecían eran los dirigentes. Los candidatos. Eran los primeros que se te desaparecían. Hubo una vez unas elecciones, yo no recuerdo cuáles fueron, que yo todavía en mi casa deben estar guardadas las actas, porque no hubo quien las recogiera. Te las llevaste de recuerdo. No hubo quien las recogiera. Y yo iba a pensar, mira, ¿quién está colectando las actas? No te sé decir. Y yo cargaba las actas, y yo siempre lo recordaba. Y yo decía, no me vengan a hablar de defensa del voto ni del cuidado de las actas, porque yo tengo aquí todavía las actas de las elecciones pasadas. Yo recuerdo que cuando yo te conocí, Daniel, tú estabas eso debe haber sido yo te conocí hace más de 10 años. Debe ser para la elección de 2010. 2010. Tú estabas de miembro de mesa. Tú eras miembro de mesa, siempre Claro. fuiste miembro de mesa Yo fui en la miembro de mesa. Yo fui miembro de mesa desde los 18 años. Y siempre en las elecciones tú eras miembro de mesa. Inclusive, cuando me separé, cuando no me desincorporado de Acción Democrática, a pesar de no estar en un partido, yo cuidaba la mesa, donde yo votaba. Tú sentías que eso era lo que había que hacer. Yo estuve, cuando estaba estudiando sí paré porque me dediqué a estudiar. Pero desde el año 2004, yo estuve en todas, en el 2004, en el 2005 interrumpí porque estaba trabajando, pero en el 2004 yo estuve en los firmazos y en el revocatorio, en el firmazo, en los reparos. Yo recogí firmas itinerantes. Yo fui con la planilla a recogerle la firma a la gente en su casa.
cosa que se podía hacer, tenía que llevar un testigo chavista que iba conmigo y fuimos a recorrer aquellas cosas. Estamos hablando de otro tiempo. Y ya cuando me votan de la administración pública, en el 2005, en las elecciones que vinieron, en todas las elecciones que vinieron después, yo no paré de cuidar mesa hasta el año 2013. Te estoy hablando en las elecciones presidenciales del 2006, te estoy hablando del referendo por la reforma del 2007, te estoy hablando de las elecciones a gobernador del 2008, te estoy hablando de la enmienda del 2009, te estoy hablando de las elecciones del 2010, del 2012. Claro, porque aquí hay gente que no entiende, Daniel, aquí había, y eso es lo que la Venezuela chavista es la demostración de este famoso corolario que hay dentro de la teoría política, de que la democracia no son elecciones nada más. Yo lo quiero recortar, la democracia no son elecciones, no es nada más. Hay veces que tienes demasiadas elecciones. En la Venezuela chavista hubo una época en la que había hasta 2 elecciones por año, Daniel, todos los años. O sea, que había elecciones para acá, a cada ratico de elecciones. Y lo menos que se estaba construyendo en Venezuela, porque hoy tenemos el producto final, ya lo podemos ver acabado, pero lo menos que se estaba construyendo en aquellos años con Chávez en vida era una democracia. Y nos pasó por el frente, pues nos pasó frente a las narices y muchos no nos percatamos de eso. Ahora, ya para terminar, ¿qué va a ocurrir? ¿O qué está ocurriendo y qué va a ocurrir? El TSJ va a nombrar a los rectores del CNE. Maduro se va a fondo, le mete la chola a fondo al carro de la convocatoria de unas elecciones parlamentarias. Viene un dilema donde parte de la oposición, unos tipos que de verdad son impresentables, van a ir a concurrir a esas elecciones. Habrá una parte de la población importante también, pero minoritaria, que va a ir a votar en esas elecciones. Mucha de esa gente, por este razonamiento que te acabo de plantear desde un punto de vista incluso caricaturesco para hacer más divertido el planteamiento. O sea, hay gente que de verdad cree que es mejor hacer algo que no hacer nada y no ha comprendido el problema. Pero es que ese dilema, que ya lo vivimos todos los que estuvimos en el activismo, se resuelve fácilmente. Es que cuando uno habla de la abstención, el que habla de la abstención no se da, o sea, el que critica la abstención dice, entonces no hacemos nada. Es la gran respuesta. Pero ¿qué ha hecho usted votando? Si usted lo único que ha hecho es ir, votar y revolverse para su casa. Yo he escuchado inclusive los planteamientos de los que hablaban de la abstención. No, que hay que no es abstención, hay que salvar el voto, salva tu voto. Y entonces salvamos el voto y entonces empezamos una acción reactiva alrededor, envolvente, nuclear y vaina. Entonces uno decía, pero espérate un momentico. Yo en todos estos años jamás he visto una persona hacer una reacción de eso. No. Es más, que tú salías, yo lo hacía por ociosidad. Yo me asomaba a las afueras para ver si había alguien en los alrededores del centro. Nunca había nadie, ¿vale? Entonces, ¿cuál es que no me vengan a decir? Bueno, la alternativa a votar entonces es no hacer nada, porque esa dicotomía no existe. Que nosotros no hayamos querido armar una alternativa real de hacer de la abstención un acto real, verdadero de rebeldía, eso es otra cosa. Pero ven acá, ¿a ti no te parece que la abstención de 2018 fue un detonante importante para eventos que el día de hoy son tangibles? Daniel, si no se hubiese hecho esa abstención del año 18, no se hubiese construido todo este barco en el que estamos montados ahorita para bien o para mal. O sea que y la abstención del 2005, y la abstención del 2005, la gente de la abstención del 2005 la descalifica diciendo le entregaron la asamblea al chavismo. En la ñapa vamos a hablar de qué pasó en el 2005 y cuáles fueron esas consecuencias de esa abstención, para que sigan hablando paja. Bueno, este tema, por cierto, está en caliente y entiendo, Daniel, que sigue dividiendo opiniones en la correlación interna de fuerzas de eso que alguna vez se llamó la MUD entre los partidos, dentro de los partidos, dentro de cada uno de los partidos. Mira, desde AD, desde el Nuevo Tiempo, hasta Voluntad Popular, que es el partido de Guaidó, y PJ, en todos hay opiniones divididas. O sea, hay gente que dice que hay que ir, hay gente que dice que no hay que ir. Esto es un tema no resuelto, pero es un tema bien triste, porque ya nosotros lo que hemos querido aquí hoy es presentarles en parte la historia reciente de este falso dilema, como lo has calificado tú. Le agradecemos a la gente de Binostrum, como todos los fines de semana, por apoyarnos y ser nuestro patrocinante exclusivo acá en Fin de Político y en La Ñapa. Le agradecemos a los que se suscriben a Patreon y le agradecemos especialmente también a todas esas personas que se suscriben a nuestros canales de YouTube. Suscríbase a los canales, dele clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones y dele like al video
por favor, también tuíteelo, publíquelo en Facebook, mándelo por WhatsApp, porque así ayuda a que más personas se informen sobre estos temas. Nos vemos en la ñapa que queda acá abajo, el link colgado en la descripción de acá del video, y nos vemos también la semana próxima en otro finde y en otra ñapa. Hasta entonces.